Resumiendo, nosotros podemos a veces decirle al Señor, mira Señor, concédeme esto y dame esto, y luego le hacemos así, y Dios dice, yo tengo mis planes. Tú tienes tus soluciones, pero yo tengo las mías. Y cuando dejamos que Dios triunfe y haga su voluntad, otra cosa pasa. Y vamos a ver también en Números, es 11:25 parece. Sí, Números 11:25. Porque ya Moisés le dijo a Dios, ya no puedo con esto. Y vamos a ver cuál fue otra de las soluciones que a Moisés quizá no se le había ocurrido cuando se sintió cansado, que sentía que ya no podía. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? A ver, ¿quién la tiene, por favor? La proclama. Números 11. Números 11:25, sí. Entonces Yahvé bajó de la nube y habló. Luego tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le dijo Moisés a Dios, ya no puedo más. En el contexto está que le dijo Dios a Moisés, reúne a 72 ancianos, ahí dice nada más 70, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó con los otros dos. Y Moisés recogió entre todas las tribus, agarró a 72 ancianos no por viejitos, sino por sabios, por lo que él sentía que podían hacer. Los ancianos no son personas, ancianos significa sabios, de sabiduría. ¿Y qué hizo Dios con ellos? De lo mismo que Moisés tenía, que Dios le había dado a Moisés, no de otra forma, les hizo profetizar, les hizo hablar para dirigir al pueblo. Y Moisés no se cerró. Moisés no se puso celoso a decir, pues yo saqué a este pueblo, yo llevé las de perder con el faraón, a mí me corrieron, yo dejé mi trono, mi vestida real, y ahora ya me vas a poner otros 70 que van a hacer lo mismo que yo. Moisés no dijo así. Dios puso a esos 72 ancianos para que le ayudaran en todo el pueblo a evangelizar, a profetizar. ¿Y qué es el profeta? ¿Quién es el profeta? El que anuncia de parte de Dios. Hoy, antes se creía que era el que decía las cosas que iban a pasar en el futuro, y que va a pasar eso, y que va a pasar lo otro, y va a pasar aquello, pero Dios no solamente anunciaba cosas malas. Si no nos hubiera anunciado el Mesías, ¿quién lo anunció? Juan el Bautista. Todos los profetas lo anunciaron. Todos los profetas en todo el Antiguo Testamento está anunciado que venía el libertador y lo que iba a hacer. Sí. ¿A qué quiero llegar? Que el profeta no solamente decía lo que iba a pasar en el futuro. Hoy todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y si somos profetas, ¿por qué no anunciamos cosas que van a ocurrir? Porque eso no significa ser profeta. No solamente anunciar las cosas que van a venir, y a veces hasta fallamos. Mucha gente ha fallado. Anunciaban que el fin del mundo iba a ser para el 2000 y miren, ya vamos en el 2023. El profeta es el que habla de parte de Dios. Y ahí lo dejamos. El que habla de parte de Dios. Entonces los 72 ancianos comenzaron
comenzaron a hablar de parte de Dios, le empezaron a anunciar allí donde estaban todas las tiendas. Imagínense si eran 600,000 que salieron de Egipto para predicar a todos ellos, ¿cómo sería? Entonces le dijo Dios, vamos a ayudarte, Moisés, ya no vas a estar solito, ya otros también van a hablar de parte mía. Y comenzaron a profetizar y comenzaron a hablar y se comenzaron a organizar. ¿Por qué 70? ¿Por qué habla allí de 70? 72, fueron 72, pero nada más estuvieron 70, porque dos simpáticos que también fueron llamados, y veamos cómo el llamado de Dios se cumple y se hace. Dos no fueron a esa reunión donde Moisés citó a los 72, pero allá donde estaban esos que Moisés también había elegido, aunque no estuvieron al momento, comenzaron a profetizar donde estaban. También comenzaron a profetizar. ¿Por qué? Porque Dios avala a aquellos quienes Él elige, y elige a través de los superiores. Así de sencillo. Moisés había escogido a esos 72, pero dos no fueron, nomás eran 70. Y luego se pusieron allá donde estaban, también les llegó el Espíritu de Dios. Lo que Moisés tenía también les llegó. Y llegó y los escuchó, dice la palabra de Dios, los escuchó un joven. Y salió corriendo hasta donde estaba Moisés y le dijo, acá hay dos que están profetizando, prohíbeselos. Y le dijo Moisés, no se los vamos a prohibir. ¿Cómo quisiera que no nomás fueran esos 70? ¿Cómo quisiera que no nomás fueran esos que están profetizando, sino que todo el pueblo profetizara? ¿Sí? Aquí hice una enseñanza muy grande. Cuando Dios te hace un llamado y te lo hace a través de los superiores, Dios te avala y te respalda. Quizá nuestra humanidad nos pese, quizá no somos ni los más buenos, ni los más sabios, ni los más aptos, pero Dios te avala, te respalda. Y eso se los he insistido mucho. Nosotros estamos avalados. ¿Por qué? Porque este movimiento está avalado por el señor obispo. Y estamos avalados por Dios a través de nuestra parroquia. No estamos caminando como desde el Papa, palomas desde el Papa solitarias. Francisco. ¿Ah? Desde el Papa Francisco. Sí. Está reconocido la iglesia. Y Dios dice, va. Y por eso seguimos. No es nada más así. Y hay otros que tristemente se van como palomas solitarias y cometen cada burrada, hermanos. Cada burrada. Y esto no incluye solamente laicos, incluye sacerdotes. Y es muy doloroso cuando un sacerdote es vetado o expulsado o excomulgado de la iglesia por querer caminar solo a su manera con su doctrina. Y conozcamos nuestra iglesia, ha pasado. Yo conozco varios sacerdotes que han sido expulsados, excomulgados de la iglesia. Y no porque Dios no los quiera, pero hay cosas que ya terminan siendo sectas protestantes. Pero cuando alguien está en obediencia puede pasar lo que pasó con estos ancianos, que Dios les hizo llegar el Espíritu Santo, aunque no estuvieron en la reunión general, y empezaron a profetizar allá donde estaban. ¿Sí? Entonces, veamos cómo esta es otra solución que Dios le dio a Moisés. Primero le mandó todas las codornices, órale, que se llenen, que se harten. Pero también ahí narra dónde se dejaron llevar por el pecado de la gula. Y muchos hasta reventaron. ¿Sí? Pero también no fue la única solución, no fue la única forma en que Dios le respondió a Moisés.
También le mandó quien le ayudara para poder gobernar a todo el pueblo. Hasta aquí una pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta. Esos dos de los que mencionan que no fueron y recibieron el Espíritu Santo, ¿no fueron por desobediencia? ¿O no fueron porque no podían? ¿O no se explica por qué? No narra aquí por qué no fueron, no narra en la palabra de Dios por qué no fueron, pero sí narra que les llegó el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar. Porque ahorita que comentó lo de los sacerdotes que a veces caminan separados, quise como compararnos. Entonces también a ellos les llega el Espíritu Santo que estén lejos en desobediencia. Si están en desobediencia, no, ya Dios no los avala. Sobre todo porque si los superiores o los obispos les dijeron, ya, por su bautismo siempre van a ser hijos de Dios. Y por su ordenación sacerdotal siempre van a ser sacerdotes. Es lo triste. ¿Por qué es lo triste? Porque un sacerdote, no estamos diciendo que aunque estén excomulgados están condenados, no, para nada. Yo no, ni de chiste voy a decir que un sacerdote que fue excomulgado ya está condenado o se vaya al infierno. Queramos entender que cuando una persona, un sacerdote o un laico, cuando está como excomulgado, es que no puede recibir los sacramentos mientras no pida perdón de una manera especial. Por ejemplo, motivo de excomunión, solo que la iglesia a veces ha sido pues demasiado prudente, pero un motivo de excomunión es los médicos que practican el aborto. Pero no significa que ya están condenados, significa que no pueden recibir los sacramentos. Pero siguen siendo hijos de Dios. Un sacerdote, si se va al infierno, se va siendo sacerdote. Si se va al cielo, se va siendo sacerdote. Hay cosas que no se pueden borrar ni se pueden quitar. Aunque perdiera, aunque se dijera el sacerdote, yo me voy a reducir al estado laical, y es laico y se casa, ya el permiso, bueno, ya no fue sacerdote, pero sigue por la unción que no se puede borrar, sigue siendo sacerdote. Y por decir que fuera pasando en carretera él fuera y ahí hay un choque y una persona está moribunda y no hay ninguno, aunque ya esté casado, sí lo puede confesar, porque eso no se borra. No se le niega a nadie. Sí. No se borra. Él puede, tiene la autoridad, pero es muy distinto llegar y decir, aunque estoy casado, me voy a venir a sentar a confesar. No puede, no debe. Sí. Que ya Dios que Dios ya no la vale es otra cosa, ya no lo respalda, porque Dios respalda a la iglesia. Y por eso dejó la jerarquía, por eso dejó al Papa, dejó los obispos. Si hay un sacerdote rebelde que no quiere entender, sí se le puede, va por partes, se les va amonestando hasta el grado de suspenderlo. Pues ya no oficial, tampoco misa. Un sacerdote excomulgado no puede ni celebrar sacramentos ni recibirlos. Y si los hace bajo su propio riesgo de rentar más a Dios. ¿Por qué pasa eso si llevan tantos años de estudio, de preparación? ¿Por qué pasa eso? Pasa porque somos humanos, somos de carne y hueso. Nosotros como ellos son de carne y hueso. Pasa porque hay veces que estamos demasiado heridos, yo le llamaría demasiado heridos, como para no, todos tienen la misma formación, pero la humanidad a veces en unos gana más que en otro, y aquí no queda más que misericordia para ellos. Pedirle, por eso se nos pide mucho, orar mucho por los sacerdotes, porque si nosotros somos tentados Ellos más. para caer en pecado y pecamos, ellos, el demonio se encarga de tentarlos 100 veces más. 100 veces más. Entonces, si nosotros no lo respaldamos con oración,
con oración y ellos mismos no son personas de oración. Pasa. Hace tiempo un sacerdote que a mí en lo personal sí me molesté, porque el hecho de que todavía se salen del sacerdocio y todavía lo anuncian por internet, pues dice uno, pues por lo menos se deben de callar. Sí, para no dañar más a la iglesia. Y eso no lo digo yo, salió en internet cuando se despedió el sacerdote y todo. Y decía que se salía porque se sentía muy solo, que dejaba el sacerdocio porque se sentía muy solo. Y algunos sacerdotes, hermanos sacerdotes, sí reaccionaron. Pues entonces uno de ellos le dijo, así en los comentarios, pues entonces no entiendo a qué tipo de Dios seguías tú. Nos perdemos del verdadero Dios. Y ellos, como nosotros, somos humanos. El hecho de que sean sacerdotes no asegura nada. No les quita la humanidad, no les quita su humanidad. Entonces, por eso tenemos que aprender a orar por ellos. Necesitan mucho de nosotros. Así como nosotros necesitamos de ellos, ellos necesitan de nuestra oración. ¿Alguien más? ¿Un comentario o una duda? Entonces vean cómo Dios da la respuesta. Cuando uno habla con Dios, Dios da la respuesta. A su manera, que a veces nosotros le ponemos la nuestra. Y es un ejemplo de aquí cómo Dios da las respuestas a su manera. Entonces, ahora vamos a ver la alianza. Vamos a ver qué nos dice en Éxodo 19, 1, 2. Y también Éxodo 19, 16. Uno busca una, otros buscan otra. ¿Uno qué, perdón, Charlie, el primero? 19, 1, 2. 19. Ajá. Y otro busque Éxodo 19, 16. ¿Quién la tiene? La proclama, por favor. Esta es la alianza, Sí. la alianza. Sí. ¿Y el otro qué era el primero? Cómo pidieron carne y Sí. las codornices, cómo se pusieron. Maná y codornices. A ver, ¿quién la tiene? Hacía 2 meses que los israelitas habían salido de Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaban al desierto de Sinaí con sus tiendas de campaña. Los israelitas acamparon frente al monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Éxodo 19, 16. Ah, sí. 19, 1, 2. ¿Ese era? Sí, esa era. No, la que yo leí ahorita fue la 16, el versículo 16. La que leyeron ahorita fue la 1, 2. 1, 2. Ah, sí, sí. Falta 19, sí. Dice a los 3, pero acá me robaron un mes. Y acá dice estaba leyendo que era la tercera, que es al tercer mes, no al segundo mes, pero está bien. Sí, me robaron un mes ahí. Hacía 2 meses. Acá en la palabra en la de Jerusalén dice que fue al tercer mes. ¿También tú? Dice el tercer mes, ¿verdad?
A ver. Segundo mes. ¿La tuya dice segundo? No, bueno, 2 meses, hacía 2 meses. ¿También hay dos? Sí, ¿Qué traducción es? latinoamericana. ¿La tuya, Mati? Misionera. Misionera. Bueno, está bien como sea. Sí, sí, sí. Todo es lo mismo, digo, practicarlo. No. A ver, entonces la otra, por favor. ¿Quién la tiene la programa? Sí. Escuchemos la palabra de Dios. Al tercer día por la mañana hubo truenos, relámpagos y una nube espesa se posó sobre el monte, mientras el toque de trompeta crecía en intensidad y el pueblo se puso a temblar en el campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, después de salir de Egipto, donde estaban esclavos, esclavizados, ¿a dónde dice que llegaron? En la primera lectura que escuchamos, ¿a dónde llegaron? Al desierto, ¿a dónde? De Sinaí. Del Sinaí, el monte de Dios. ¿Por qué el monte de Dios? Porque ahí fue donde se le apareció a Moisés para decirle: saca a mi pueblo. ¿Sí? Ahí, ¿qué pasó cuando se les apareció, cuando estuvieron en el Sinaí? ¿Qué significa al tercer día? ¿De dónde? De que llegaron al Sinaí, al monte de Dios, donde Dios le habló a Moisés. Allí acamparon, pero no acamparon nomás porque sí, Moisés los quiso llevar allí. ¿Y qué ocurrió cuando ellos acamparon allí frente al nuevo Sinaí, al monte Sinaí? ¿Qué pasó? Dice, al tercer día de haber acampado, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompetas. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Hubo truenos, relámpagos, temblores, oían trompetas. Moisés quiso llevarlos ahí. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer una alianza con su pueblo. ¿Sí? Dios le había dicho a Moisés: voy a hacer una alianza con este pueblo. ¿Y a dónde lo llevó Dios? ¿A dónde los llevó Moisés? A donde Dios le había hablado a Moisés. Dijo: si tú me hablaste aquí, pues aquí también le vas a hablar al pueblo. Y Dios manifestó la naturaleza, más bien la naturaleza hizo que se manifestara al sentir la presencia de Dios. Hubo truenos, relámpagos, imagínense que salían las trompetas a todo. ¿Sí han ido a los retiros cuando suenan el shofar? Pero estremece. Ahorita en el de los jóvenes, creo que sí fue en el de los jóvenes, a la hora de la consagración, en las misas de la consagración, sonaban los shofares. Parece que sí fue en ese. Los shofares sonaban a la hora de la consagración. Y es algo, imagínense, y no son los mismos que sonaban allá. Imagínense cómo se oía allá en el monte de Dios, cuando el pueblo acampó y se empezó a sentir la presencia de Dios. Moisés no temblaba de miedo. Él ya había tenido un encuentro con Dios, él temblaba, yo creo, de emoción. Se está manifestando Dios, pero el pueblo no conocía a Dios y temblaba de miedo. Se estremecía y escuchaban todo aquello. Pero vamos a ver, quiso Moisés que allí Dios hiciera la alianza con el pueblo. Ahí se llevó a cabo una alianza muy especial. Vamos a escuchar cómo
Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Imagínense cómo se miraría todo aquello. Vamos a buscar Éxodo 19, 17, 20. ¿Por qué humeaba el Sinaí? 17, Sí. 19, 20. 19, del 17 al 20. Ok. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí entero humeaba porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno y toda la montaña temblaba. El sonido del cuerno iba creciendo. Moisés hablaba y Dios le contestaba con el cuerno. Yahvé bajó a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés y Moisés subió. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Y vamos a ver qué pasó después en Éxodo 20, 18. ¿Qué hizo el pueblo? Éxodo 20, 18. 19, 20, 18. No, 20, 18. 20, 18. Y mientras van buscando también Deuteronomio 7, 7. Deuteronomio 7. 7, 7. Mientras tanto, todo el pueblo estaba mirando. Todo eran truenos, relámpagos y sonido de trompeta. En el cerro que humeaba. Al verlo el pueblo temblaba de miedo y se mantenía a distancia. Sí, está ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí Dios llamó al pueblo porque quería hacer una alianza con él. Porque ese pueblo que Dios le había manifestado todo su poder, cómo lo sacó de Egipto, mandó las plagas, les abrió el mar para que pasaran, les dio maná, todavía dudaban de Dios. Pero Dios quería manifestarse para que ellos vieran que Dios es el que los había elegido como pueblo. Hubiera venido con los mexicanos para hacerse un pueblo. Estuviéramos en guerra. Ya cuando salieron, que Moisés los llevó a ese pueblo, Dios se manifestó. Por si todavía les faltaba algo, que vieran. Por eso se manifestó la misma naturaleza, para que sintieran y experimentaran el poder de Dios. Moisés subió a la cumbre. ¿Qué significa la cumbre? Subir Lo a la más presencia, alto. a la presencia. Lo más alto, a estar con Dios de cara a cara, de tú a tú. Y empezó todo esas manifestaciones. El pueblo, ¿qué hacía? Temblaba. Tenía miedo, se estremecía. Pero ¿por qué Dios quería manifestar y permitió todas esas manifestaciones? Para que viera el pueblo quién era Él. Que no estaban solos. Pero sobre todo, ahí les quiso hacer ver que ese pueblo no había elegido a Dios. Pero que ese pueblo no había elegido a Dios. Que Dios eligió a ese pueblo. El llamado y la elección es de Dios, no de las personas. Nosotros nos podemos equivocar y podemos decir, es que yo sigo a Dios. Qué bueno.
Pero tú no estás aquí porque quisiste. Tú estás aquí porque fue Dios quien te llamó, fue Dios quien te eligió, fue Dios quien pronunció tu nombre y fue Dios quien quiere un pacto contigo. Y eso quería mostrarle al pueblo ahí en el monte Sinaí, que fue Dios el que hizo la elección de ese pueblo y se manifestaba con su poder. Jesús mismo nos lo vino a decir: no fueron ustedes quienes me eligieron a mí, fui yo el que los elegí a ustedes. Y se sigue repitiendo. ¿Ustedes creen que muchos allá afuera en el mundo que se están muriendo no quisieran un poquito que su vida fuera distinta? Que se están muriendo en vicios, en lo material, en el pecado. ¿No quisieran tener un poquito de lo que nosotros tenemos? ¿Por qué el llamado de Dios? No sé. ¿O ustedes no se han preguntado por qué a mi Señor? Sí. Pero el llamado es de Dios. Dios fue el que se formó un pueblo y que le dijo, y en la alianza ese fue el pacto. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios. ¿Cuál fue la alianza que quería Dios hacer con su pueblo? ¿Sí? Hasta aquí una pregunta. Y vamos a ver cómo Dios le dice en Deuteronomio, a quien la tiene, por favor, lo proclama, Deuteronomio 7:7. A ver, quien la tiene, proclámela, por favor. Yahvé será llegado a ti y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menos numeroso. Palabra de Dios, te alabamos. Más adelantito dice una frase. Más adelante. Sí. Sí, para el 7. Sí, poquito más adelante. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento que ha hecho a tus padres. Por eso Yahvé, Sí. palabra de Dios. Dice, Dios no te ha elegido porque seas el pueblo más numeroso, ni porque seas el más santo, ni el más bueno. Dice, al contrario, eres el menos numeroso. Imagínense, para ser un pueblo de 600,000 gentes cuando eran millones en las otras culturas que había. ¿No era el pueblo más numeroso, o sí? Era un pueblo chiquito. Entonces dice, Dios no te eligió porque hayas sido el pueblo más numeroso, ni el más santo, ni el más bueno. Dice, al contrario, eres el más malo, el menos numeroso. Pero el llamado, ¿pero por qué te eligió? Por el amor que Por le el tiene. amor que te tiene a ti. Y eso es lo que Dios venía a revelarles en el monte Sinaí. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué a mí? Por el amor que Dios te tiene, te llamó. Por el amor que Dios te tiene, te eligió. ¿Sí? Esa es la plataforma, esa es la base de la alianza que Dios iba a hacer ahí en el monte Sinaí con su pueblo. Nomás le dijo, haz una alianza. Tú cumples mis mandatos, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, porque te amo. ¿Sí? Hasta aquí una pregunta. Vemos cómo el llamado y la elección es de Dios. Y Él sabe, hablando de nosotros, y Él sabe de qué pata cojeamos en nuestro idioma mexicano. Sabe cuál es nuestro talón de Aquiles, sabe de qué pata cojeamos, sabe que no somos los más buenos, los más santos, pero a Dios, dice la palabra de Dios en la lectura, no recuerdo cuál es, pero está en la palabra de Dios y lo dice varias veces, porque a Dios se le pegó la gana elegirte y llamarte a ti, porque te ama. Y eso a veces nos hace falta decir,
¿Por qué a mí? Porque Dios se le pegó la gana, porque te ama. Hay muchos que quisieran, como dijo Jesús, hay muchos que quisieran ver lo que ustedes ven y no lo han visto, oír lo que ustedes escuchan y no lo han escuchado. ¿Por qué a nosotros somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus elegidos? Y Jesús nos lo vino a marcar mucho, mucho en el Nuevo Testamento. Hay una, a mí me emociona mucho y ojalá un día Dios, a mí, no sé a ustedes, pero yo a veces que sí me pongo en el lugar de Natanael. Cuando Felipe llamó a Natanael, le ha de haber dicho: mira, ven, te voy a enseñar al Mesías, te voy a enseñar a Jesús, hace milagros. Yo creo que Felipe bien emocionado. ¿Y qué dijo Natanael? ¿A poco ese? Lo ha de haber conocido. ¿A poco ese es el Mesías? ¿Qué puede salir de donde es Él? ¿Qué bueno puede salir de donde es Él? ¿Ese que puede hacer? No iba muy contento Natanael y Felipe bien emocionado. Y cuando él le dijo, pues qué bueno puede salir de ese pueblo donde es ese Jesús. Y Jesús se le queda mirando y le dice, ¿cómo le contestó Jesús? Que era un verdadero Pero antes le dio un elogio. que era un verdadero. Natanael habló mal de Jesús. Pues qué bueno, ¿ese quién es? Qué bueno pudo salir de su pueblo. Y cuando Jesús volteó y vio a Natanael, todavía venía rezongando a Natanael. Y Jesús volteó y les dijo a todos los que estaban alrededor: vean a un verdadero israelita, sí, en donde no hay doblez. Hasta le dijo que iba. Donde no hay, ¿qué le dijo? Le dijo que no iba a ver. Hipócrita. No, y hasta le dijo que era lo que iba a ver. Los no, ángeles. Sí, los pero ángeles. Primero le dijo un elogio. Sí. Este no es hipócrita. Este no se anda con medias tintas. Natanael venía hablando mal de Jesús. En cambio Jesús le dijo: ese es auténtico. Ese va buscando la verdad. Cuando Natanael escuchó que Jesús habló bien de él, se sorprendió. Y todavía voltea y Lorena dice: ¿y tú dónde me conoces para que hables bien de mí? Y le dijo: desde antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Y ya sabemos, bueno, les he comentado que eran como maestros de la ley, no los meros fariseos, esos no perdían el tiempo en enseñar a gente del pueblo. Eran, por decir, un laico como nosotros. Si no tuviéramos nuestro punto de reunión en ese entonces, no sería en un salón del templo, sería abajo de un árbol, abajo de una higuera. Ahí se reunían para que les hablaran poquito de la palabra de Dios, de las escrituras, de la Torá. Ellos le llaman la Torá, ¿sí? Ahí se reunían ellos y se sentaban así en el suelo o en piedras, y todas sus reuniones de ellos, por decir como laicos, eran debajo de la reunión. ¿Por qué? Porque se esforzaban por conocer más de Dios. Entonces cuando Jesús le dice: antes de que te llamara Felipe, yo te vi debajo de la higuera, ¿qué le dijo? Que con sinceridad buscabas conocer más de Dios. Y eso le agradó a Jesús. No era ni fariseo y no era enseñado ni por escribas ni por fariseos, quizá por un laico que ya estaba un poquito más instruido, pero veía que Natanael iba con sinceridad a aprender de Dios. Y Dios vio esa sinceridad en Natanael, y además de que era muy claro para hablar. Entonces, Natanael buscaba a Dios, sí buscaba a Dios, por eso estaba debajo de la higuera, por eso quería aprender más de Dios, tenía un corazón sincero con hambre de conocer más a Dios, y por eso Jesús lo llamó y le hizo entender: yo te llamé a través de Felipe, porque vi que había sinceridad en ti.
que en realidad tienes buena intención, buenos sentimientos de conocer más de Dios. Y Natanael se rindió y le dijo: ¿tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues verás cosas mejores. Imagínense que Dios nos llamara así. Vi tu sinceridad, por eso te estoy llamando a que vayas y hagas cosas más grandes todavía, o que veas más cosas. ¿Qué elogió Jesús en Natanael? Su sinceridad. No era el más perfecto, no era el más santo, pero su intención en su corazón sí era conocer y saber más de Dios. Por eso estaba debajo de la higuera. Quizá nosotros diríamos: pues vamos a que nos den tema a un padre, pero pues no tienen tiempo los padres de darnos temas. Pero ¿qué hay en nosotros? La sinceridad por conocer más de Dios. Entonces, el llamado es de Dios. Dice Jesús: yo te vi. Quizá tú no estabas debajo de la higuera. ¿Dónde andaba cada uno de nosotros cuando el Señor nos hizo ese llamado? Natanael estaba debajo de la higuera, pero ¿dónde andaba con nosotros? En el mundo. Haciendo Pecado. Cada quien sabía cómo nos encontró Dios. Cada quien sabemos dónde y cómo nos encontró Dios, ¿o no? Y nos dijo: primero háganse santitos y después los llamo. No. ¿Así nos llamó o no? No. Sí, así nos llamó. Ah. Así nos llamó como estamos. O alguien le dijo: primero te voy a dar mi presencia, pero primero vete y confiésate. Es que No. escuché diferente, que primero nos hiciéramos santitos. Pues Dios no nos dijo que primero nos hiciéramos santitos. Por eso dijeron. No, así nos llamó. O alguien le dijo: primero vete y sé el más bueno de todo el mundo y después vienes y me conoces. No. No, así donde andábamos. Quizá algunos han llegado por enfermedad, por problemas. Solamente nosotros sabemos de dónde nos llamó el Señor, cómo nos llamó, o por qué nos llamó. Como haya sido, se valió de todo, pero aquí estamos, ¿o no? Entonces, ojalá que el día de mañana Dios también nos diga: qué sinceros son ustedes. Para mí es un elogio muy grande ese que le dio a Natanael. Dijo: este no es hipócrita, este tiene sinceridad en su corazón. Entonces, pero vemos también aquí en la alianza que Dios hizo con el pueblo, de cómo lo llamó, y apenas estamos viendo, todavía no entramos bien a lo que es la alianza, cómo Dios se manifestó, pero que el llamado fue de Dios a que fuera su pueblo. No fue porque el pueblo ha dicho: vamos, dile a Dios que nosotros queremos ser su pueblo. Ni siquiera pensaban eso, yo creo. Pero de Dios viene la elección, de Dios viene el llamado. Hasta aquí una pregunta, un comentario. Y fíjense cómo Dios llegó a hacer una alianza donde se manifestó con su poder, no con todo su poder. Y el pueblo se espantaba. Dice, pero una pregunta: como ahorita que están en guerra ya en Israel, Palestina, todos esos ciudades y amigos de Jesús que estuvo ahí, ¿creen en otros dioses? no, Porque yo creo que Jesús, quién sabe si ya crean que según están esperando en la Mesías. no, el pueblo de Israel en su gran mayoría no ha reconocido a Jesús como el Mesías. No lo reconoció. Y aunque los apóstoles fueron judíos, también fueron paganos convertidos. Era gente que no tenía una instrucción, porque nosotros confundimos, fíjense, ya se los he comentado otras veces, pero es bueno recordarlo. Los israelitas, Israel es la nación, ¿sí?
Pero los judíos, aunque son israelitas, los judíos es la religión. ¿Sí me explico? Es la religión judía. Y muchos judíos, hablando de esa guerra, no están de acuerdo. Muchos de los judíos no están de acuerdo con lo que el presidente de Israel está haciendo con Palestina. No están de acuerdo. Hasta ellos mismos dicen, no es posible que este hombre haga estas cosas. Que aunque son israelitas, pero son judíos. ¿Sí? Son judíos y dicen es que Dios, Yahvé, como ellos le llaman, no quiere esto. Pero a fin de cuentas, pues son judíos, porque hay judíos en todas partes del mundo, no nada más en Israel. Es como la fe. Nosotros somos católicos y vemos católicos, hasta allá en Israel hay católicos. Pero en su gran mayoría en Gaza son musulmanes. Pocos son judíos, la gran mayoría. Ellos descienden creen mucho, si no me equivoco, son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Son todos los árabes de por ahí. Entonces, ellos todavía están esperando y es lo que dicen ellos, ¿por qué ese presidente hace eso? Que no haga eso, porque el Mesías va a venir a darnos la tierra prometida. Todavía están esperando al Mesías. Y el Mesías, nosotros creemos, ¿qué es lo que Pedro dijo? Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Nosotros creemos que Jesús es el Redentor y ellos todavía lo están esperando, cuando nosotros ya lo estamos viviendo. ¿Y todavía son el pueblo elegido de Dios? Sí. Jesús sigue siendo israelita, es su nación aquí en la tierra. Pero nosotros también. Sí, porque viene a dar un cumplimiento. Ese pueblo elegido de Dios, Jesús, es que ese es un tema que se emplearía mucho, pero ese pueblo elegido, esa Jerusalén que ve allí, la Jerusalén es el pueblo, es el cielo, la nueva Jerusalén, donde ahí se adorará a Dios. Tiene otro sentido, pero ese pueblo elegido por Dios, que Él se formó, que está formado por todos los bautizados, es la iglesia, es su esposa. La iglesia, y bendito Dios, la iglesia católica es la novia del Cordero. Todos los cristianos, todos los bautizados, más bien todos los bautizados, todos los que creemos en Cristo, somos la iglesia, somos la novia del Cordero. Es el pueblo santo. Y San Pedro nos lo vino a decir, ustedes son una nación santa, una nación consagrada. Ustedes son el nuevo pueblo de Dios. Y Pablo muchas veces lo repitió, somos el nuevo pueblo de Dios. Fue humanamente en la tierra, Jesús sí tomó las acciones, la nacionalidad de Israel, pero era un simbolismo también de lo que vendría a ser, donde reuniría a todos los pueblos de toda la tierra para hacerse un solo pueblo, y la iglesia es un solo pueblo. Y es algo muy hermoso, muy bonito, porque vemos cumplida la plenitud de Dios. A mí Dios me ha dado la gracia de ser pata de perro en las cosas de Dios, y me ha tocado ir a misa allá recién en Monterrey, y también allá en Chiapas, y es la misma lectura que se lee en todas partes del mundo, tanto en un ranchito, como en África, como en la ciudad más grande, como en Nueva York, si hay misa, es la misma lectura. ¿Por qué?
Porque todos estamos unidos por Cristo y es la misma liturgia y somos el mismo pueblo de Dios. Y algo que a mí me tocó ver, algo impresionante, Dios me dio la gracia de ir a Medjugorje, donde la misa la traducen a 17 idiomas y todos contestamos, cada quien en su idioma, y contestamos la misma misa y son las mismas lecturas. Hay muchos idiomas donde la Virgen se está apareciendo y que se celebra la Eucaristía y es los mismos ritos, lo mismo. ¿Por qué? Porque somos el pueblo elegido por Dios. Hoy el pueblo elegido por Dios es la iglesia. Ese es el nuevo pueblo. Y si tú eres iglesia porque eres bautizado, eres el pueblo de Dios. Pero hablando terrenalmente, pues sí, Jesús fue judío y fue israelita, humanamente. Porque Jesús estudió la religión judía, la que impartían los fariseos, no los saduceos, porque había también sectas. ¿Se acuerdan? ¿No hay un pasaje de que los saduceos no creían en la resurrección? Y los fariseos sí. Jesús vino a decir, yo soy la resurrección y la vida. Sí, humanamente sí. Él fue judío del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues la humanidad. Volvemos a lo mismo. Estuve viendo reportajes y dichos por sacerdotes y gente que vive allá. Sí, Israel está abusando mucho del pueblo de Gaza. Hasta aquí otra pregunta. Por ejemplo, tú dijiste ahorita, el pueblo de Dios, bueno, la iglesia, somos todos los bautizados. En la religión católica, ¿sí, verdad? En la iglesia somos todos bautizados. Todos los que creemos en Cristo. Y por ejemplo, los hermanos separados que son bautizados en su religión, bueno, también son el pueblo de Dios. ¿También es el pueblo de Dios o sí? También. Precisamente por eso nuestra iglesia se llama católica. ¿Qué significa católico? Que para todos es la salvación, no nada más para los de la iglesia católica romana, que somos nosotros, que tenemos el Papa, sino también para los metodistas, los bautistas, los testigos de Jehová, los cuatreros, hay unos que se llaman cuatreros. Yo recuerdo que el padre Enrique hace mucho, a lo mejor también daba la evangelización en aquel entonces, y él decía que también hacían una pregunta parecida, sí, que si él avalaba a los hermanos separados en su bautismo, y dijo que sí, siempre y cuando tuvieran su primer bautismo en esa religión. Lo que no avalaba era el bautismo ya de, si se cambiaba un católico a esa religión, no lo avalaba porque no se puede doble bautismo. Es parte del credo de la iglesia. ¿Se acuerdan que nosotros decimos que creemos en un solo bautismo? Sí. Si un cristiano protestante se convierte al catolicismo, la iglesia católica no lo vuelve a bautizar si ya está bautizado ahí. También lo avala, la iglesia lo avala, su bautismo. Porque esas las palabras, claro, se completa el bautismo. Se completa, ¿con qué se completa? Con lo que ellos no tienen, que es la unción, con el santo crisma. Los sacramentos. Sí, no, hablando del bautismo, se completa con la unción del santo crisma, pero no se le vuelve a echar agua, porque creemos en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Si ellos no lo creen y se vuelven a bautizar allá, pues ya es problema de ellos. También la iglesia avala y reconoce el matrimonio de ellos. Son los únicos sacramentos que tienen. Si alguien que fue cristiano y se casó y recibió la bendición del pastor y ahora dice, no, es que yo me quiero casar por la iglesia católica, pero si me sigue que era casado allá, el matrimonio no valió, porque la iglesia católica reconoce
la validez del matrimonio allá, el bautismo de allá. Y no los pueden casar, no los deben de casar. Otra pregunta, bueno, respecto a eso. Sacramentalmente no. Respecto a eso, el padre Enrique decía, le hacían una pregunta igual parecida, respecto a todas las tribus en todo el mundo, en muchas cosas en todo el mundo, cada uno tiene sus tradiciones, sus religiones, y decían, Dios los va a salvar, Dios los avala, y decía el padre Enrique, sí, Sí. porque ellos creen en lo que ellos están creyendo, y Dios va a avalar eso. Porque Sí. a lo mejor la fe no ha llegado hasta allá, pero Dios está Yo se avalando los lo que digo ellos con otras creen. palabras. Bueno, yo siempre seguí mucho los videntes, las apariciones de Medjugorje. Y una ocasión le preguntaban los videntes a la Virgen que qué iba a pasar con los no bautizados donde no había llegado el Evangelio. Que si ellos también se podían salvar, y la Virgen dijo que sí. Dice, pero no han sido bautizados, pero tienen las leyes naturales. Sí. Y si las respetan, aunque no hayan oído hablar de Cristo, se pueden salvar por las leyes naturales o por tus leyes morales si te riges. Aquí ya es de cada persona. Y otra de las cosas, nosotros tenemos Eucaristía aquí, ¿sí? Aquí mismo en México, platicaba con una amiga que es religiosa, estuvo en misiones en los ranchitos de Tabasco. Escasamente tienen misa, un ranchito cada mes. Cuando nosotros la tenemos diario, ¿se nos irá a pedir lo mismo? No. Entonces, por eso Jesús dijo, al que más se le dio, Más más se le pide cuentas. Y al que no, pues no, pero por eso la iglesia es católica, porque significa que toda la humanidad, todo el universal, todos están llamados a la salvación de Dios. Todos, para todos es la salvación, no nada más como tristemente dicen algunos hermanos separados, nada más los testigos de Jehová nos vamos a salvar. No, Señor, no puede ser eso. Porque en todo caso nada más se hubieran salvado los judíos. ¿Sí me explico? O Dios no hubiera creado. La iglesia dice eso. Por eso es católica. Porque para todo el universo, para todos, aunque no sean bautizados, es la salvación. Y tenemos el llamado para conocerlo. Sí. No sé qué iba a hacer. No sé qué iba a decir. O sea, y por ejemplo, que dices de los sacramentos, que la Iglesia Católica sí acepta su bautizo de otra religión. En este caso, si las personas de otra religión los piden de padrinos de bautizo, ¿se puede? Para, un bebé católico. Yo conocí un caso así y sí dieron permiso. Pero yo en lo personal diría, pues si el padrino es el que debe estar pendiente de que vive los sacramentos y ellos no creen en los sacramentos, pues yo no los invitaría. Sí. Sí. Sí han aceptado, pero si ellos no viven los sacramentos, sería una contradicción. Por ejemplo, yo tengo una prima quien se bautizó, se casó con un primo mío que es católico, y su familia es de otra religión, pero ella no estaba bautizada. Ella recibió todos los sacramentos, más bien de ella misma nació y dijo, yo quiero bautizarme, y recibió todos sus sacramentos. ¿Y cuál es la pregunta?
porque, o sea, sí se pudo bautizar, pues, pero ella no tenía ningún bautismo. No. Y recibió todos los sacramentos, ella recibió todos los sacramentos porque no tenía, No, sí se puede. no tenía De sacramento hecho, del bautismo en su religión y recibió los sacramentos en la Iglesia de Católica. hecho, si un matrimonio viene de allá y se hacen católicos, se hace una renovación, no que se vuelvan una a- renovación de su sacramento y se puede confesar. Si es de bautismo, les hacen lo que les falta, los ritos que les faltan del bautismo, que es el Santo Crisma, el aceite que es símbolo y está la unción del Espíritu Santo, y se pueden confirmar porque para ellos no existe la confirmación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí y le vamos a dejar porque ya nos dieron la